Al Tribunal Constitucional se le han acumulado los recursos de amparo. El origen de todo, el del PP. Piden que se paralice inmediatamente la votación de esta tarde de las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos que cambian precisamente las normas para renovar el Constitucional. Enmiendas que se han introducido en la reforma exprés del Código Penal. Que de manera indirecta, a través de esas dos reformas, lo que se busca es reformar la propia Constitución. Ojo. Aunque entre medias se han cruzado otros recursos. El de Unidas Podemos, que recusa a 2 magistrados del Constitucional, los 2 con el mandato caducado y con sustituto ya elegido por el Gobierno. Quieren participar en la decisión que afecta a su futuro. No es imparcial. Otro del PSOE pidiendo que no se suspenda ninguna votación. Los recursos de amparo, dicen, no están para eso. Lo lógico sería que cuando existiera la ley, el Tribunal Constitucional se pudiera reunir y decir, mire, esta ley no es constitucional. Bueno, pues la ley se para. Pero una vez que este Congreso de los Diputados ha hecho su trabajo y ha legislado. Y el último en recurrir, Vox, que pide lo mismo que el PP. Alega que el Gobierno ha cometido un fraude de ley. Aquí en el Congreso está a punto de comenzar el debate. La votación será dentro de 1 hora y media. Durante toda la mañana la duda ha sido si se iba a producir esa votación, si el Tribunal Constitucional decidiría paralizarla. Aquí las palabras más repetidas han sido situación inédita. El Partido Popular defiende su recurso, el que nos ha llevado a esta situación, porque considera que se han vulnerado los derechos de los diputados con esa tramitación, con las formas de la tramitación. El Gobierno y sus socios han insistido durante toda la mañana, hablaban durante toda la mañana de atropello a la soberanía nacional, de crisis institucional sin precedentes en el caso de que el Tribunal Constitucional interfiriera en esa votación, y confiaban en que finalmente no se pronunciara sobre las decisiones del Congreso. La mayoría de los grupos considera inaudita esa reunión extraordinaria del Tribunal Constitucional y cargan duramente contra el PP y algunos jueces. Creen que por primera vez se ha traspasado una línea roja en la división de poderes. Carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando, ¿no? A borde de que digan que el Parlamento es ilegítimo para legislar. Un conjunto de señores encerrados en una sala, algunos de ellos con el mandato caducado, no le pueden decir a los representantes de la soberanía popular lo que pueden discutir o lo que no. Sorprendidos también están en Ciudadanos, aunque defienden que se frenen, dicen, las intenciones de Sánchez. Cualquier medida que pueda entorpecer la tramitación de esa ley me va a parecer bien. El PP niega que su recurso al Tribunal Constitucional cuestione la soberanía del Congreso. Todo lo contrario, aseguran. Están defendiéndola, dicen, de las maniobras del Gobierno. Porque al final de lo que estamos hablando es de la vulneración de los derechos fundamentales de los propios diputados. Como el Constitucional ha aplazado hasta el lunes su decisión, todo apunta a que esta tarde se dará luz verde en el Congreso a la reforma del Código Penal para que pase al Senado. Así era como tuvieron que comunicarse las familias de La Línea y Gibraltar durante 13 años de cierre de frontera. Más de 500 metros les separaban hasta que llegó el momento en 1982 en el que volvieron a juntarse. ¡13 años! Linenses y gibraltareños recuerdan esos años con mucha tristeza. ¿Y cómo está mamá? ¿Y los niños? Y se asomaban los niños por la verja. Se vivieron situaciones desesperadas, como cruzar a nado para asistir al funeral de un padre. A las 11:30 de la noche me agarré los barrotes mojados y me entregué a la Guardia Civil. La brigadier me llevó a mi casa y pude ver a mi padre, ¿no? Pero es que si no lo hago, no... Hay algo con lo que el cierre no pudo. Mi madre es española, mi padre es de Gibraltar, y entonces de siempre ha habido enlaces románticos, ¿no? Que estaban por encima de la política. 40 años más tarde se ha conseguido una fluidez mejorable, pero aceptada por ambos lados de la verja. Basta con tener el DNI y ya se puede cruzar la frontera. Sin embargo, esto podría terminar si no se llega a un acuerdo con Reino Unido. El fantasma de un Brexit duro, de una frontera rígida con largas colas, es lo que ahora se quiere evitar a toda costa a un lado y otro de la verja. Esperan lograrlo antes de fin de año.
Y hoy hemos conocido una nueva rebaja de condena a un agresor sexual en el Tribunal Supremo al aplicar la ley del solo sí es sí. La ha reducido a la mitad, pasando de 9 años de cárcel a 4,5. El condenado había realizado tocamientos a una joven y a 4 menores de 16 años mientras patinaban en una pista de hielo de Vitoria. Después de varios años en prisión provisional, su excarcelación podría ser inminente. La ministra de Igualdad ha vuelto a defender la ley, pero no ha aclarado si habrá cambios en su articulado. Y el Congreso acaba de aprobar la reforma de la ley del aborto del Ministerio de Igualdad. El texto, que ahora tiene que pasar por el Senado, quiere garantizar que las mujeres puedan abortar en un centro público cercano a su domicilio. Además, las menores de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo sin permiso paterno. También recoge las bajas por reglas dolorosas. El gobierno ucraniano considera que el último informe de las Naciones Unidas avala su tesis de que Rusia ha cometido numerosos crímenes de guerra desde que comenzó el conflicto. El documento de la ONU abarca desde el 24 de febrero hasta el 6 de abril. Asegura que se han cometido 441 asesinatos al menos, de los que el 80% eran hombres, más del 80% eran hombres, pero también habría numerosas mujeres y niños. El escenario de esos crímenes es principalmente la región de Kiev, en especial Bucha y Borodianka, pero también en la región de Sumy y Chernígov. Además, la ONU recuerda que el bombardeo de infraestructuras civiles, tales como la red eléctrica, ha dejado sin electricidad en algunos momentos a más de 10 millones de ucranianos, lo que podría constituir también un crimen de guerra. La presidenta Christine Lagarde advierte de que la inflación al alza se siente y en todos los sectores, por lo que más subidas, más paulatinas, aunque significativas, dice, están por venir. El Banco Central cierra así un año de vértigo en los tipos de interés. Una escalada que ha durado 6 meses con 4 subidas consecutivas que termina en la zona euro con los tipos en el 2,5%. Cambio radical, de giro radical en las políticas monetarias de los bancos centrales, que se han visto obligadas a subir los tipos de interés mucho más de lo que se esperaba y mucho más rápido, porque la inflación que estimábamos a principios de año ha sido mucho más alta y sobre todo persistente. No existe un ejemplo en la historia reciente, entendemos por reciente 50 años, en el que ese reajuste haya tenido que hacerse de una manera tan rápida. Fin a una era, dicen, casi irrepetible de tipos cero o casi, de dinero ultrabarato y estímulos masivos, que se prolongó cerca de una década. Y de golpe, los tipos alcanzan cotas que no se veían desde la crisis financiera de 2008. El impacto ha sido brutal en las familias, las empresas decidir si van a invertir o no, y los inversores decidir qué les cabe esperar en un entorno de tipos de interés tan alto. ¿Y a partir de ahora qué? Probablemente en la primera mitad del 23 se vayan a niveles del 3,5. En 2024 habrá que ver dónde está la inflación. Algo que seguirá impactando a la baja en el poder adquisitivo de los consumidores y al alza en las hipotecas. En el Banco Central Europeo prevén que la inflación sea más alta de lo que esperaban en septiembre para cerrar este año cerca del 8,5% y por encima todavía del 6% en 2023. En Frankfurt, además, creen que la actividad económica en la zona euro crecerá más del 3% este año, pero apenas medio punto porcentual el próximo, ante la posible entrada en recesión de varios países. ¿Qué habría pasado con nosotros si no nos hubiéramos marchado cuando lo hicimos?, se plantea el príncipe Enrique en los 3 últimos capítulos del documental autobiográfico que han producido los duques de Sussex. Detalla la reunión que mantuvo con su familia antes de tomar la decisión de separarse de la corona británica. Cuenta que propuso seguir acudiendo a actos en nombre de la reina, pero asegura que su hermano le gritó, su padre contó mentiras, mientras su abuela callaba. Los duques de Sussex cargan duramente contra los medios y las oficinas de prensa de la realeza, y Enrique culpa al Daily Mail del aborto que sufrió su esposa. Mentían gustosos para proteger a mi hermano, pero nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros, afirma, y lo atribuye a las envidias hacia Meghan que atraía toda la atención mediática. Ella me decía, pero no es mi culpa, y yo le contestaba, ya lo sé,
Mi madre también se sentía así, sentencia. Las comparaciones entre su historia, Meghan y Diana de Gales son continuas. Estaba siendo comida para los lobos, resume la duquesa, que describe la profunda depresión en la que cayó. El príncipe Enrique afirma que el divorcio de la corona británica fue una decisión exclusivamente suya, desmontando el Mexit, como se bautizó entonces. Uno de los aspectos más llamativos, que los duques de Sussex no hayan ahondado en este documental en las alusiones de racismo hacia miembros de la familia real que hicieron durante la entrevista con Oprah el año pasado.